Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en esta mañana en las clases bíblicas que nos trae el discípulo en esta edición especial de Salud Integral. Estamos en la segunda unidad, la unidad sobre el perdón. En esta mañana estamos en la lección número 7. Se titula El perdón nos une en amor. Y vamos a estar utilizando el libro de el profeta Nehemías, ya en el capítulo 1, pero vamos a estar haciendo referencia también al libro de Esdras y los libros de Crónica. El objetivo en esta mañana, el objetivo de la escuela dominical es exponer la oración de Nehemías como un ejemplo de confesión de pecados individuales y colectivos. Individuales y colectivos como iglesia, como país. Explicar la importancia del perdón como un elemento sanador en una comunidad y como una herramienta que da fortaleza para enfrentar situaciones difíciles en el día a día. Ilustrar cómo la confesión de nuestros pecados colectivos nos une en amor y nos ayuda a trabajar en unidad. ¿Qué es la confesión de pecados? Es una declaración y confesión de faltas y pecados. Es una afirmación que, más allá de ser verbalizada, requiere un cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Y esto va a llevar a un cambio de conducta que sea evidente, que se note. Esa es la confesión de pecados. Tenemos que declarar esa falta y entonces encaminarnos en esos nuevos caminos, esos nuevos senderos y unas conductas que se noten que somos cristianos, como somos seguidores de Jesucristo. El libro de Nehemías concluye la historia del Antiguo Testamento, cuando a los judíos exiliados se les permitió el regreso a su país desde la cautividad en Babilonia. Junto con Esdras, con el cual forma un solo libro. Esdras y Nehemías son un solo libro en la Biblia hebrea. Registra la historia de los 3 regresos de exiliados a Jerusalén. Fueron en 3 momentos determinados y cada uno con un propósito distinto. El pueblo de Israel había sido llevado en cautividad a Babilonia porque Dios se lo había advertido a través de Moisés, que si no seguían los estatutos, Dios los iba a llevar a otros países, a otras tierras en cautividad. Esdras cubre acontecimientos asociados con los primeros 2 regresos, que eso ocurre alrededor del 500 algo hasta el 400 algo antes de Jesucristo. Sin embargo, luego es Nehemías, el libro de Nehemías, que registra sucesos durante el tercer y último regreso de los exiliados a Jerusalén. Mientras que el libro de Esdras se concentra en la reconstrucción del templo y es a través de Zorobabel, que es el príncipe de Judá que fue nacido, engendrado, criado en Babilonia, pero es la raíz. Esto es el retoño del reino de David. Así que con Zorobabel es que se comienza esa reconstrucción del templo, y eso lo encontramos en el libro de Esdras. Mientras que el enfoque de Nehemías es la reconstrucción del muro. Ambos libros recargan la importancia de la recuperación, tanto espiritual y la consagración a Dios y a su palabra. Nehemías es un contemporáneo de Esdras. Servía de copero a Artajerjes I, rey de Persia. El copero
En realidad eran personas que tenían que probar el vino que tomaba el rey por si estaba envenenado, pero también eran asesores porque estaban muy cerca de el monarca. Cuando recibió la noticia, Nehemías, de que los exiliados que habían regresado a Judá con Zorobabel habían regresado a Babilonia, de Babilonia y de Persia, estaban estos exiliados, estaban siendo deshonrados, y el muro de Jerusalén, todavía la ciudad estaba en ruinas, a pesar de los esfuerzos de ese primer grupo, de esa primera oleada de judíos que regresaron. La historicidad del libro de Nehemías se ha confirmado por documentos antiguos que fueron descubiertos en el 1903 y son los llamados papiros elefantinos. Este libro registra la consumación de todos los pasos básicos de la restauración del judaísmo post-exílico, necesario para que Cristo volviera, que Cristo viniera. Al principio de la era del Nuevo Testamento, número uno, había que restaurar en Jerusalén y había que restaurar el templo. Había que restaurar la ley y se hizo. Se renovó el pacto y el linaje de David quedó intacto. O sea que el libro de Esdras y de Nehemías nos narran cómo se restaura este medio ambiente para esa primera venida del Mesías a la tierra de Palestina. Esdras y Nehemías, como les dije, es un solo libro en el griego de la Biblia Septuaginta o de los 70 y en la Biblia Antiguo Testamento hebreo. La antigua traducción judía y cristiana nos lo señalan así, son una sola obra, y el análisis literario moderno apoya esa conclusión. Así que en estos libros vamos a encontrar que el libro de Esdras, como vemos aquí, capítulo 1 al 6, nos va a hablar de Zorobabel. Zorobabel es un príncipe de Judá, es el príncipe primero que viene, es el primero de los exiliados, viene a restaurar el templo y el trono de David. Luego, en el libro de Esdras, del capítulo del 7 al 10, nos habla de la Torá, la comunidad, porque Esdras es un escriba, un estudioso de la Torá. Luego, el libro de Nehemías, especialmente el capítulo del 1 al 7, nos narra cómo los muros de la ciudad fueron restaurados. Así que el autor probablemente fue Nehemías y Esdras le sirvió como editor de todos estos libros. Se piensa que se escribió alrededor de 445 al 432 antes de Cristo. Zorobabel guió el primer regreso a Jerusalén en el 538, en el 458 Esdras con el segundo grupo y finalmente Nehemías en el 445 para reconstruir los muros de la ciudad. Así que la vida de Nehemías, que es la que nos vamos a enfocar en esta mañana, es un ejemplo de liderazgo y organización. A renunciar a una posición cómoda, a la riqueza en Persia, a la riqueza del palacio, regresó a una tierra natal fracturada, en donde él logró reunir al pueblo y reconstruir el muro de Jerusalén. Para poder lograr más para el reino de Dios, debemos orar, debemos perseverar y sobre todo sacrificarnos como lo hizo Nehemías. Porque muchas veces nos quedamos en la oración y perseveramos en la oración, pero a la hora de sacrificarnos no somos capaces. Y este hombre dejó todas las comunidades de palacio para ir a una tierra que estaba defracturada. Este libro lo recomendamos, se llama Pásame otro ladrillo.
de Charles Swindoll. Yo recuerdo que hace como 30 años lo estudiamos en la iglesia como comunidad. Precisamente es la reconstrucción del muro de Jerusalén, y es un libro de liderazgo efectivo. El libro de Nehemías nos presenta un pueblo que reconstruyó unas murallas que habían sido destruidas. No solo las murallas estaban destruidas, sino que su espíritu como pueblo de Dios se había corrompido. Enfrentaron dificultades, obstáculos y oposición para cumplir ese objetivo. El nombre de Nehemías significa el Señor es consolación. Jehová ha consolado. Así que Nehemías lleva muy bien su nombre, porque él buscó consolación en Dios y dirección, y logró llevar a cabo su misión. Dios levantó a Nehemías y lo usó como líder en este proceso de reconstrucción. Él desempeñó un rol donde, brindando ánimo al pueblo, manifestaba ese consuelo de Dios que los fortalecía y los hacía posible para vencer los obstáculos. Así que en tiempos de corrupción, de pecado, ya sea institucional como la iglesia, como país, es importante que veamos el perdón como un asunto colectivo. Hemos pecado en lo colectivo, como iglesia, como país, como pueblo, pero también hemos pecado en lo individual, cada uno de nosotros. Así que Nehemías nos sirve como ejemplo de humillación, confesión, intercesión por nuestra falta y por los pecados colectivos. Aquí en este mapa, que los voy a presentar varias veces, es para que nos puedan seguir. Susa, que es aquí lo que le estoy señalando ahora, es la capital del reino persa. Desde aquí, este es el camino que tuvo que seguir Nehemías. Pasó todo esto, cruzó el río Eufrates o Éufrates. Por eso que vamos a ver que dice unos textos, cruzó más allá del río. Más allá del río es esta tierra, hacia Damasco en Siria y luego hasta Jerusalén. Así que esta es la ruta, porque el imperio persa llegaba desde la India por acá hasta Egipto, hasta esta área del Nilo. Egipto estaba aquí, todo esto era el imperio persa. Los cautivos en Babilonia, los hebreos fueron llevados desde aquí hasta Babilonia, hasta acá, cautivos por Nabucodonosor, pero fueron liberados entonces por los persas bajo Ciro, el rey persa. Casi pasó un siglo y medio desde que Judá, el reino del sur, cayó cautivo en Babilonia. El reino del sur era lo que quedaba, porque el reino del norte, las 10 tribus, habían sido llevadas en cautiverio por los asirios, por Asiria. Así que el pueblo de Dios dejó de ser una nación independiente. Durante ese tiempo, luego los medos y los persas conquistan Babilonia, todo su territorio, y Ciro, el nuevo rey, permitió que los cautivos regresaran a Jerusalén y que reconstruyeran la ciudad de un nuevo templo. Nehemías, que era copero del rey en ese momento, se enteró que la ciudad permanecía sin protección porque el muro no había sido reconstruido. Segunda de Crónicas, capítulo 36, 19, dice que quemaron la casa de Dios y el muro de Jerusalén y se llevaron todos los objetos de valor. ¿Quiénes hicieron esto? Los babilónicos bajo Nabucodonosor. Así que los que escaparon de la espada, los babilónicos se los llevaron a Babilonia a servir allí, y luego hasta que vino el reino de los persas. Y en el primer año de ese rey persa fue que, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca por Jeremías, el profeta Jeremías dice que eran 70 años nada más de cautiverio, pues para que se cumpliera lo profetizado por Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, el rey de los persas, el cual hizo pregonar
de palabra y también por escrito en todo este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Fíjate que Ciro, un rey pagano persa, reconoce la soberanía del Dios de los cielos, que es el que quita y da los reinos de la tierra. Y ese Dios me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y entonces él pide que quien quiera ir a subir. Esdras capítulo 1, verso 1, repite lo mismo, o sea, señala lo mismo que segunda de Crónicas, que en ese año Ciro, rey de Persia, para que se cumplieran las palabras de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro y de palabra y escrito mandó el decreto que Jehová, el Dios de los cielos, le había dado todos los reinos de la tierra y le había dado órdenes a Ciro, rey de Persia, de que había que edificar casa en Jerusalén, en la tierra de Judá. El rey Ciro sacó todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado, porque cuando los babilónicos arrasaron con Jerusalén y se habían llevado todos los utensilios de oro y plata hacia la casa de los dioses babilónicos, pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero, le entregó a Sesbazar. Sesbazar es Zorobabel, el príncipe de Judá. Así que Zorobabel, que uno dice entre los desterrados, era reconocido como el príncipe heredero del trono de David. Por lo tanto, descendiente de David. Zorobabel o Sesbazar, él mismo. Y dice que los utensilios de oro y plata eran 5,400 y se lo hicieron llegar a Zorobabel para que lo subieran de Babilonia a Jerusalén. Dice que Zorobabel nació en Babilonia. Se le llamaba por el nombre de su familia, que Zorobabel quiere decir extranjero en Babilonia o nacido en Babilonia o engendrado en Babilonia. Sin embargo, el nombre babilónico, que es Sesbazar, es adorador del sol. Recuerden que los babilónicos le pusieron nombre, igual que a Daniel y a sus amigos que le pusieron nombres babilónicos, ¿verdad? Así que Zorobabel y Sesbazar es el mismo personaje. No todos los desterrados abrazaron el privilegio que el rey persa les concedió de irse con Zorobabel. Muchos de los nacidos en Babilonia estaban muy cómodos en sus hogares en Babilonia y en Persia para emprender ese viaje largo, peligroso, costoso a una tierra que estaba desolada. Tampoco fueron de una vez los que regresaban. La primera compañía fue con Zorobabel, con el príncipe. 80 años más tarde va Esdras con otro grupo y el último grupo, 13 años después de Esdras, llega Nehemías con su grupo. Dice segunda de Crónicas 36 que quemaron la casa de Dios y derribaron el muro de Jerusalén, que le prendieron fuego a todos los palacios, se llevaron todo. La casa de Dios es el templo de Jerusalén. Recuerden que el concepto era que Dios habitaba en el lugar santísimo del templo. Y ese es el tema principal del libro de Esdras, reconstruir el templo, la casa de Dios. Y reconstruir el muro de Jerusalén es el corazón del libro de Nehemías. Pero se considera que Esdras Nehemías es un solo libro en donde se habla de restablecer el trono de David con Zorobabel, el templo reconstruirlo y los muros de Jerusalén, la ley, la Torá. Así que mucho material literario que había sido compilado, editado durante el exilio en Babilonia, empezó a traerse y a recopilarse en Jerusalén. Lo que Dios va a hacer para que ya en el siglo III antes de Cristo
se tradujera al griego el material básico del Antiguo Testamento y dio origen a la versión griega de Alejandría, conocido como la Septuaginta o de los 70, que es una traducción del hebreo y el arameo al griego. Esdras es uno de los principales autores de todo y compilar y editor de todo este material. Así que vamos entonces a Nehemías capítulo 1. Dicen los exegetas bíblicos que se considera, como les dije anteriormente, que Esdras y Nehemías son un solo libro, como tanto en el canon hebreo como en esta Biblia griega, la Septuaginta, que el libro de Nehemías le da continuidad al relato de Esdras y nos describe una reforma de la comunidad después de la consagración del segundo templo construido bajo Zorobabel. Narra las experiencias en el libro de Nehemías de la comunidad de los exiliados en Babilonia, cómo Dios les mostró su fidelidad, cómo Dios les ayudó a reconstruir y a vencer todos los obstáculos. Este libro es significativo que comienza con una oración. Esa oración es de Nehemías sobre Jerusalén, cómo debemos emprender todo nuestro proyecto con una oración, poniendo en manos de el Dios de los cielos todo lo que queremos emprender. Este capítulo inicial, el 1, inicia ubicando al lector un marco histórico geográfico. La fecha que nos da allí es posiblemente noviembre o diciembre. Susa es la capital del reino, ya se las mencioné, al este del río el Tigris. Es una provincia de Persia. Las murallas están derribadas, las murallas de Jerusalén. El pueblo está en crisis, está aturdido, consumido por las consecuencias de su propio pecado, como están muchos países en el mundo hoy en día, empezando con la isla nuestra, con Puerto Rico. Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías, en el mes de Kislev, que como les dije, en noviembre, diciembre, antes de finalizando el año. Del año 20 me encontraba yo en Susa, en la capital del imperio persa. Vuelvo y les enseño aquí. Este es el río Tigris, este es el río Eufrates y la capital persa es Susa. Aquí es que está, aquí dice que estaba Nehemías y estando él allí, llega gente de los que habían ido en la primera oleada de exiliados, de los que habían vuelto a Jerusalén para reconstruir con Zorobabel. Va en un grupo que vuelve a Persia. Dice que recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos y de algunos varones de Judá, al preguntar por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén. Me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. En realidad han transcurrido más de 70 años. O sea que este es el grupo que lo que están hablando es de la gente que quedó cuando Nabucodonosor, el babilónico, arrasó. Pues lo que están hablando son los ancianos que quedaban y los hijos de aquella, o sea, la gente que se quedó a vivir en Jerusalén. La muralla está en ruinas y recuerden que una ciudad sin murallas es una ciudad que no tiene protección. Las puertas están quemadas. Dice Proverbios 25-28 que como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Reina Valera el 60. Reina Valera el 95 lo traduce de esta forma: como una ciudad destruida y sin muralla es el hombre que no pone freno a su espíritu. El ser humano, hombre o mujer, que no tiene dominio propio, es comparado en este proverbio como una ciudad antigua que no tenía la protección de su muralla.
Así que cuando hablamos aquí de reconstruir los muros, tenemos que pensar en nosotros, en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos, como hizo Nehemías, salió de noche a hacer un inventario de los muros, dónde estaban los rotos, dónde estaban los huecos, para entonces, así que tú y yo tenemos que hacer ese inventario en nuestras vidas, dónde están nuestros muros requebrados, dónde están, para que podamos reconstruirlo, porque si no, somos como una ciudad sin murallas, que no, el hombre que no pone freno al espíritu, como una ciudad destruida y sin murallas. Cuando escuché esto, me senté a llorar durante varios días, me puse en duelo, ayuné, lloré al Dios de los cielos. La noticia era tan triste que este hombre, su espíritu se rompió a llorar, estuvo en duelo. Esto es bien importante, el duelo, llorar la pena, porque a veces cuando perdemos a alguien, especialmente cuando hay alguien que pierde un ser querido, rápido queremos darle un sedante, darle un calmante, darle esto. No, porque hay que permitir a la persona tener su duelo, llorar ese duelo, poder despedir a esa persona o en esa situación. Y todo lo queremos tapar con un calmante. Y eso no es bueno. Este hombre lo que hizo fue llorar. Luego ayunó y oró ¿a quién? Al Dios de los cielos. La reacción de Nehemías reflejaba que estaba muy afectado por lo que había acontecido. Evidenciaba que ama a su gente, que ama a su patria, a su Dios. Estaba lejos de Jerusalén, pero estaba cerca de Dios, quien lo escuchaba y a quien era capaz de manifestar su consuelo hacia él y hacia toda Jerusalén. Él estaba bien lejos de Jerusalén, pero estaba cerca de Dios y se acercaba más. Y le dije, Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, que cumples tu pacto, porque Dios es un Dios de pacto, es un Dios de misericordia, con los que te aman y guardan tus mandamientos. El profeta Isaías dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel que ha confiado en ti, Señor. Cuando tenemos a Dios en nuestra mente día y noche, buscando su rostro, el Señor nos va a guardar en completa paz, porque confiamos en Él. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en ese capítulo 4, dice que por nada estemos angustiados, afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, pero dando gracias por lo que Él nos ha dado. Y entonces la paz de Dios, que está por encima de todo, de toda comprensión humana, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que esto fue lo que hizo este hombre. Fue a los pies de Dios a orar, buscar su rostro y le dijo, presta atención a la súplica que de día y de noche te hace tu humilde siervo. ¿En favor de quién? De Israel. No está pidiendo ni para él. Reconozco que tu pueblo ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. O sea, que se incluye. Qué bueno cuando desde el púlpito el pastor, la pastora, el ministro dice, hemos pecado, y cuando caemos, cuando pecamos, no dice, y cuando te caes, cuando tú pecas, y ellos se salen de la ecuación. Pues no, Nehemías se metió en la ecuación y pide bendición para su pueblo por los pecados que el pueblo cometió y los pecados que él individualmente también cometió. Nuestra corrupción, no es la corrupción del pueblo, nuestra corrupción ha llegado a los extremos. No hemos cumplido los mandamientos, las leyes, los estatutos que le diste a Moisés. Y recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegábamos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Pero que si nos arrepentíamos y te buscamos
y cumplimos, o tú nos harías volver. Así que esa es la súplica de Nehemías, que si buscamos a Dios, Él nos hace volver a restaurarnos física y espiritualmente. Señor, somos tu pueblo, somos tu siervo. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, tú nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que preste atención a la súplica de este humilde siervo, ya la de todos tus siervos que honran tu nombre. O sea, él está orando e intercediendo por él y por el pueblo. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era el copero del rey. Así que la oración de Nehemías, mira qué bien estructurada se encuentra. Primero, en el verso 5, ¿qué fue lo primero que él hizo? Invocó el nombre del Señor. Así se comienzan las oraciones. Segundo, verso 6, 7, confesó sus pecados individuales y de pueblo. O sea, lo primero invocó, luego confesó, luego le pide a Dios que se acuerde que Él es un Dios de pacto, un Dios de misericordia. Y después de todo, va al grano y le dice, yo lo que necesito es que nos ayude a obtener el éxito en esta misión. Que cuando yo me presente del rey y le presente el proyecto, el rey vea con buenos ojos ese proyecto. Esta es la estructura de una confesión, de una oración. Invoca el nombre del Señor, confiesa nuestras iniquidades. Luego hablamos y pedimos de su poder, de su misericordia, de su fidelidad. Y por último, dentro de todo ese marco, pedimos lo que vamos a... Y sucedió que en el mes de Nisan, ya estamos en marzo, abril, yo sé que empezamos noviembre, diciembre, ya vamos por el mes de Nisan, que esto es entre marzo y abril. Y el rey era Artajerjes. Estando ya el vino delante de él, tomé el vino, lo serví, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ya estoy en Nehemías capítulo 2, ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo, esto sino que quebrantado de corazón. Entonces tuvo un gran temor y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo le de estar triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y él entonces oró al Dios de los cielos y le pidió, place si le place al rey, y tu siervo ha llegado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros, y yo la reedificaré del sepulcro de mis padres. Le dije además, si el rey le place, dame carta para los gobernadores al otro lado del río, porque tenía que, ya ustedes vieron lo largo que es ese viaje, que me franqueen al paso hasta que llegue a Judá, porque él tenía que pasar por un montón de lugares. El imperio persa era una vasta extensión y había que desde el río Indus hasta el Mediterráneo, y esto había que cruzar el Eufrates. Se consideraba, dividiendo en dos partes, la Persia oriental y la Persia occidental. Estaba dividido en satrapías o provincias. Judá formaba parte de la provincia ubicada al otro lado del río, es decir, al oeste del río Éufrates. Ven aquí, este es el río Éufrates que va a correr por acá. De Judá está al oeste, hacia acá, Jerusalén. Y tenía que Nehemías pasar por todo eso. Él quería salvoconducto, que lo llevaran hasta allá. También le pidió que Asaf, que es el administrador de los bosques del rey, para que me dé madera para las vigas del templo, para las murallas, para la casa en donde voy a vivir. Y el rey me dio todo lo que pedí. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo. Fui luego a los gobernadores del otro lado del río, le di las cartas del rey. También, en adición, el rey me dio capitanes del ejército
gente de a caballo, o sea, iba protegido. Así que cuando llegó a Jerusalén, después de estar 3 días allí, salió de noche a caballo. ¿Sabe para qué él salió de noche a caballo? Y un grupo iba a pie. ¿Para qué salieron? Eso es Nehemías 2:12. Esa es la noche de la revisión que tú y yo tenemos que hacer. La evaluación, el inventario de tus muros, el inventario de mis muros. Cuando vamos de rodillas delante del Señor, Señor, aquí está mi vida. ¿Dónde están mis fallas? ¿Dónde están las quebraduras en mis muros, Señor? Ayúdame a reconstruirla. Pero para hacer eso hay que hacer un inventario, hay que hacer introspección, hay que evaluar dónde es que estamos fallando, cuáles son nuestras fallas, para poder entonces, porque no es cuestión de confesar nada más, tenemos que reconstruir. No es cuestión de confesar los pecados, vamos a reconstruir también. Así que le digo, vosotros veis la difícil situación. Jerusalén en ruina, puertas consumidas por el fuego. Venid, reconstruyamos el muro de Jerusalén. Entonces declaré cómo la mano de Dios había sido buena y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. O sea, él como líder les dio ánimo, les dio fortaleza para que se esforzaran. Y los que edificaban el muro, mira cómo hacían. En una mano trabajaban y con la otra, con la espada. O sea, que esto era velando, construyendo, porque los enemigos se le acercaban. Así que los que edificaban con una mano tenían la espada ceñida a la cintura y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, porque él les dijo que si iba a haber un ataque o algo, había que tener un lugar de reunión. Al toque de la trompeta tiene que haber lugar de reunión en la iglesia. En el lugar donde oigáis el sonido, oigáis de la trompeta, reuníos allí, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Aleluya. Fue terminado pues el muro en el mes de agosto, septiembre, el mes de Elula, que esto es en 52 días, habían reconstruido el muro. Así que ya tenían el templo, tenían el muro, y Esdras se encargaba también de reconstruir la espiritualidad. No nos conformemos con arrepentirnos, mi hermano. Tenemos que reconstruir nuestros muros. Donde están las quebraduras en nuestros muros, hay que sellarlas. Mientras que el libro de Esdras se encuentra en la reconstrucción, se concentra en la reconstrucción del templo, y Zorobabel, el enfoque del libro de Nehemías es la reconstrucción del muro. Ambos libros recalcan la importancia de la recuperación espiritual, pero también la consagración a Dios y su palabra. La oración de Nehemías hizo posible que su corazón estuviera receptivo para escuchar y seguir la voz de Dios. Dios abrió camino, los dirigió hasta llevarlos a Jerusalén, y allí Nehemías desempeñó su rol de liderazgo. Tuvo la visión de caminar e inspeccionar los muros caídos, más allá de estructuras físicas deterioradas y destruidas. Nehemías palpó de primera mano el ánimo de su pueblo, que estaba espiritualmente destruido y derribado también. Así que se sentó, lloró, hizo duelo, tomó pausas. Importante hacer pausa, reflexionar, vivir el proceso del duelo. No le echemos tierra al duelo, vivámoslo, que eso nos da fortaleza y nos permite seguir adelante. Y en medio de un mundo individualista como el que vivimos, Nehemías nos enseña la importancia de vernos como una comunidad, especialmente como una comunidad de fe, como país, como puertorriqueño, y confesar nuestros pecados. Nehemías tuvo que enfrentar la oposición y burla de los Sanbalat y los Tobías de la vida, que trataron de impedir su misión. Así que haber atravesado un proceso de duelo, oración y ayuno preparó a Nehemías
para la tarea que Dios le había encomendado y bregar con los Sanbalat y los Tobías. Vamos a tener una oración de despedida en esta mañana. Dios perdonador, acudimos a ti como lo hizo Nehemías, reconociendo tu grandeza y tu fidelidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por habernos apartado de tus estatutos como individuos, como familias, como comunidad y como país. Necesitamos que nos ayudes y fortalezcan nuestras manos para unirnos como pueblo, humillarnos ante ti y enderezar nuestros caminos. Gracias porque nos ves y nos escuchas con amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén, Señor, y amén. La semana que viene, el domingo que viene, el texto bíblico lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 al 19. Al 19. El perdón nos trae nuevas oportunidades. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Desde la primera iglesia bautista te habló el hermano Joaquín Lavoy. Dios los guarde. Aquí están los teléfonos, los correos electrónicos y el Facebook y el YouTube. Dios los bendiga.